Buenas noches, hermanos. Les saluda el hermano Elías de Evangelismo de la Iglesia de Capernaum. Dispuesto a responder una pregunta que mi hermano Israel va a hacer. Muy bien, hermano. Me alegra mucho, hermano, que puedas este tiempo y preguntarle lo siguiente. ¿Ha tenido usted oportunidad de leer el libro de los Hechos completo? Claro. El libro de los Hechos sí lo he leído. Entonces me gustaría hacerle algunas preguntas respecto a ese libro. Como usted comprenderá, en aquellos tiempos, cómo Dios usaba a aquellos hombres, ¿no? Y Cristo mismo había formado a muchos de sus discípulos, les dio una tarea que les dijo en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando venía haciendo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ellos entendieron el mensaje, pero ¿qué le parece a usted que en nuestros tiempos la situación es un poco diferente? Ahora parece que la iglesia está un poco acomodada a estos tiempos, no como aquellos entonces, ¿no? ¿Cómo usted puede comparar ese mensaje de Cristo, esa enseñanza a ellos, con el que ahora nos da a nosotros como iglesia? Bueno, yo he leído y en mi punto de vista hay una diferencia. Porque aquellos hombres, ahí dice bien claro, Pedro, Juan, cómo sufrían, cómo hubo persecución, pero sí trabajaban y tenían el gozo, y tenían ese gozo de salir de la cárcel donde estaban y seguían trabajando y seguían haciendo las obras sin usarla. Y en estos tiempos ahora, y ahora hay persecución, no te meten preso, ¿y dónde está? Viene una lluvia, un frío, dice no puedo. Hay una gran diferencia, pero el Espíritu Santo es el mismo, Entonces, ahora hay una diferencia. De aquellos obreros, trabajadores en Cristo, pues ahora que le falta ese amor por las almas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nos falta esas ganas a la iglesia de salir y trabajar y hacer discípulos, lo que nos encomendó. Muy bien, también quisiera preguntarle, hermano, cuando hemos visto, ¿no?, la palabra de Dios en sí, todo el Nuevo Testamento, hablando del canon solamente del Nuevo Testamento, hubo algunas discusiones por algunos textos que no figuraban. Por ejemplo, usted se acordará del texto Q. Algunos del texto Q sacaban algunas citas bíblicas para llenar algunos textos que no se encontraron en algunos evangelios. Entonces, hubo algunas personas que empezaron a decir, ¿no?, que debido a eso la Biblia fue manipulada por el hombre y para no creer en el mensaje de Dios. Pero usted, ¿cómo lo ve? Porque esto agarró mucha fuerza en el año 1900 aproximadamente, donde pensaban que la Biblia había sido escrita por hombres debido a ese texto uno, para rellenar algunos textos que no estaban en los evangelios, hablando de ellos. Pero, ¿usted cree que esto pueda ser cierto? ¿O por qué cree usted que Dios ha permitido, mejor dicho, que en nuestros tiempos aún se conserve esos libros de esos evangelios, aún en nuestros tiempos? ¿Qué opina usted sobre eso? La palabra es eficaz, dice su palabra el Señor. Mi palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y viene con ese poder. Fueron escritos por los hombres, más de 40 dice, pero dirigida por el Señor, por su Espíritu Santo. Y esa palabra sirve desde los antiguos tiempos hasta ahora. Puede haber travesales, pero siempre su palabra va a ser única. Muy bien. Finalmente, hermano, quisiera preguntarle, ¿no? El mensaje principal, como usted sabe, del último libro del Nuevo Testamento, que es uno de los libros más valiosos que tenemos como la Iglesia del Señor, que nos narra lo que Dios ha preparado para nosotros al final de los tiempos. ¿Usted cuál es su apreciación o cuál es lo que usted ve acerca de este libro y el mensaje principal que hay en Apocalipsis y Revelación? El mensaje principal, el mensaje de revelación de Apocalipsis es que a toda la humanidad se le da la vida eterna. Tenemos una esperanza, tenemos allá la promesa del Señor. La obra está hecha, pero nos invita también quién la toma, quién la agarra. Ya está hecha la redención. Falta ir y enseñar
para que todos sean salvos y nos vayamos allá, donde dice el Señor mismo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar allá para que el día que yo venga, también ustedes estén conmigo. Muy bien, muchas gracias, hermano, que Dios los bendiga. Amén. Hermanos del Ministerio ETED, soy Olga Ramos del Ministerio de Niños de la Iglesia Capernaum de Villa María del Triunfo, ¿no? Y estoy acá para responder a las preguntas que nuestro hermano Israel me va a hacer. Muy bien, hermano. Una de mis preguntas para usted como ¿no? responsable del Ministerio de Niños de aquí de la iglesia local es preguntarle cuáles son los desafíos que se le ha presentado ahora en estos tiempos, ¿no? de modernidad respecto a los niños para poder acercarlos o presentarles los evangelios de Cristo. ¿Ha tenido algunos desafíos para afrontar y poder enseñarles y llegar a ellos en estos tiempos? Bueno, los desafíos con los niños sería, ¿no? presentarle al Cristo llano, al Cristo vivo, ¿no? Porque sabemos que hay muchas religiones que presentan un Cristo muerto, ¿no? Un Cristo todavía en miniatura, porque no lo tienen chiquito en cuadro, lo tienen en pesebre, ¿no? Pero a estos niños hay que presentarles a un Cristo vivo, ¿no? Un Cristo que ya resucitó, que está a la diestra de Dios Padre, ¿no? Y hablarles siempre a ellos, ¿no? de ese Jesucristo que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Y que ellos puedan ver, ¿no? la realidad, puedan percibir que ese Señor Jesucristo está en ellos, ¿no? Está en ellos y con ellos. Muy bien, hermano, me parece muy bien. Entonces, yo quería preguntarle, ¿usted tuvo la oportunidad de leer los 4 evangelios? Bueno, sí, he tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios. Bien, entonces le quisiera preguntar, ¿qué opina usted de los evangelios sinópticos? ¿No? Sabemos a diferencia de San Juan. ¿Cuál es su opinión sobre ellos? Bueno, los libros sinópticos que es Mateo, Marcos y Lucas son parecidos, ¿no? Los 3 libros tienen casi el mismo contenido, el mismo, lo que pasó el Señor Jesús, ¿no? Lo que predica, las parábolas, ¿no? Vemos ahí el mensaje para los judíos, son parecidos. Muy bien. Finalmente, hermana, quería hacer la siguiente acotación de reflexión, quizá para usted, en una pregunta personal, en cuanto a lo que el Señor nos pidió o pidió a sus discípulos en aquellos tiempos. Les dijo, ¿no? Salgan de Jerusalén, ¿no? Cuando venga la promesa, pero finalmente la invitación era que salgan a predicar a otros lugares. ¿Usted cree que la iglesia actualmente, nuestra iglesia, o las iglesias localmente, ¿no? en Lima, están haciendo ese trabajo que el Señor les ha mandado hacer, como en el libro de los Hechos, los hermanos del primer siglo? ¿O ve usted alguna diferencia entre aquella iglesia y la nuestra? No, sí, es bastante diferencia. Yo pienso que ahora hay muchos cristianos que estamos durmiendo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? Y ellos recibieron poder, los apóstoles, y salieron a predicar, pero aún a costa de su vida, ¿no? Vemos que estaban encarcelados, vemos que sufrieron, pero sin embargo cumplieron el propósito, ¿no? Ellos entendieron el mensaje que el Señor Jesús mandó, ¿no? De ir y predicar y hacer discípulos. Hoy por hoy nos falta mucho en la iglesia, ¿no? Esa agresividad, ese amor, ¿no? Por las almas perdidas. Eso es lo que yo percibo, ¿no? Nos falta mucho ese amor de salir y predicar y arrebatar las almas del enemigo para Cristo. Muy bien, hermana, ahora le agradecemos por su tiempo. Dios le bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos del Ministerio ETED. Soy Caleb Jiménez Segarra de la Iglesia Capernaum de Villa María del Triunfo. Muy bien, Caleb. Vamos a hacerte algunas preguntas para que nos puedas ayudar con esta entrevista. La primera de ellas sería, ¿sabe usted cuáles son los evangelios sinópticos? Sí, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman sinópticos porque son parecidos en cuanto a la narración, a los hechos de ese tiempo, en cuanto a Jesús, mayormente históricamente hablando. Muy bien, hermano. Y también queríamos preguntarle, ¿tuvo la oportunidad de poder leer el libro de los Hechos completamente? Completamente, estoy en el proceso aún, pero por lo que estoy viendo, en el proceso en el que estoy, me he dado cuenta de que siempre se habla mayormente de un tema que es predicar, cómo los apóstoles predicaban el evangelio, cómo la iglesia predicaba en ese tiempo y cómo el Espíritu Santo obraba en la iglesia para que se pudiera predicar el evangelio. Muy bien, hermano, entonces ese es el enfoque principal del libro y está yendo por buen camino.
Otra de mis preguntas era, usted al ver, ¿no? Al ver el mandato del Señor hacia ellos y ver cómo ellos se empeñaban en hacer la obra y la voluntad de Dios, ¿cómo usted puede comparar a la iglesia del primer siglo, a la iglesia descrita en el libro de los Hechos, con la iglesia actual? ¿Usted ve algunas diferencias? Quisiéramos escuchar sus opiniones. Algunas diferencias que he visto, que estoy viendo, es que más que todo es en cuanto a la predicación del Evangelio. Hay algunas iglesias que sí predican el Evangelio tal y como es, pero la mayoría creo que están suavizando el Evangelio, mostrando un Dios falso. O sea, solamente predican a un Dios de puro amor, y se olvidan de la santidad de Dios y la justicia. En primer lugar, si tú predicas la santidad de Dios, la justicia, no olvidando también que Dios es amor, te vas a dar cuenta de la pecaminosidad del hombre, de su naturaleza caída. Y si tú predicas eso, el pecador, el hombre, se va a dar cuenta de su naturaleza pecaminosa, de que está en una situación grave delante de Dios, de que es transgresor de la ley de Dios, y de esa manera el hombre puede darse cuenta de su realidad, de la situación en la que está delante de Dios. Pero he visto que en la iglesia actual no se ve mucho eso. No, casi nunca, casi nada estoy viendo de eso. Muy bien, me parece excelente, hermano. Entonces, agradecerle a él por este tiempo y que Dios le bendiga. Muchas gracias.